terminar, pues, porque ya filosofía vemos otro tema. Vamos a comenzar con el tema del señor René Descartes. Este filósofo es de gran importancia, principalmente porque se dice que es el padre de la filosofía moderna. Se dice que con Descartes fue el que nació la filosofía moderna, ya después los demás tomarían un poco de Descartes y la transformarían. El problema es que uno mira por internet a veces, ya que pues a veces hago esa búsqueda, y internet dice que muchos filósofos han sido muchos padres de la filosofía moderna. Entonces, pues esa definición de padre de la filosofía moderna básicamente se le atribuye a todo filósofo de la época moderna que haya tenido gran importancia, por lo cual pues yo no les diría que tengan mucho en consideración ese término, porque pues básicamente entonces la filosofía moderna ya tendría como 5 padres, y pues técnicamente eso es imposible. Ahora, ¿por qué solo padres? ¿Alguien sabe? Porque la filosofía moderna no tendrá una madre. Ni idea. Ni idea. La modernidad va del siglo XV hasta más o menos el siglo XIX con la Revolución Francesa y las luchas de libertad de los pueblos de América. Esa es la edad moderna, ese es el periodo moderno. Ya después de eso se llama la edad contemporánea, que es pues el tiempo que vivimos hoy en día. ¿Qué ocurre con la filosofía? En la filosofía no hay mujeres durante la edad antigua, bueno, en esa época hubo unas cuantas, pero realmente no tuvieron una mucha repercusión porque sus trabajos fueron invisibilizados. Es decir, hasta ahorita se están retomando. En la Edad Media, pues la mujer tenía un papel mucho más débil en comparación a la Edad Antigua. ¿Por qué? Por las determinaciones de la Iglesia. En la Edad Moderna, esas determinaciones de la Iglesia seguían pesando. La gente seguía creyendo que la mujer era, por así decirlo, inferior al hombre. Por lo tanto, durante estas 3 épocas no existieron mujeres en la filosofía. Y si existieron, pasaron muy por debajo, por decirlo así. Es decir, nadie conoció su trabajo. Hasta ahora se están retomando trabajos de mujeres en épocas antiguas. Las mujeres en la filosofía no aparecen sino hasta la edad contemporánea, es decir, hasta la época actual, y específicamente hasta mediados del siglo XX. Es ahí cuando empiezan a aparecer mujeres filósofas. Por eso solo se hablan de padres de la filosofía, porque la filosofía durante gran parte de su historia fue una práctica masculina, por no decir machista, porque lo era una práctica machista. Esta idea de que los hombres eran los que podían pensar. Pero bueno, dejando eso de lado, continuemos entonces con el señor René Descartes, que siguieron la guía y por ahí cometí algunos errores. Mea culpa. Es decir, mi culpa en latín. Tonterías ahí. Bueno, entonces, el señor René Descartes nació en 1596 y muere en el año de 1650. ¿Eso qué implica? Que la mayoría de sus teorías, la mayoría de su pensamiento se desarrollaría en el siglo XVI y XVII. Esperen aquí, coloco también el siglo XVII. Siglo XVI y XVII. Bueno, entonces, para el siglo XVI, la teoría dominante era una perspectiva maquinista o sistemática. ¿Por qué? Durante el siglo XVI comienzan a surgir muchas ciencias de la naturaleza, como son la física, un poco la química, la biología, entre otras. Entonces, esto hizo que el pensamiento general fuera una idea de sistema. Es decir, en los sistemas, en la naturaleza existen varios sistemas, ¿verdad? ¿Qué es un sistema para empezar? ¿Cuáles sistemas podemos encontrar en la naturaleza? Un ejemplo es el ser humano.
El ser humano es un conjunto de varios sistemas. ¿Como cuáles? Respiratorio, Respiratorio, ¿cuál es otro? muscular, óseo. Sanguíneo. Exacto. Entonces, teniendo ese ejemplo de los sistemas humanos, los varios sistemas que componen un ser humano, ¿qué quiere decir un pensamiento sistemático? Primero, Tienen varios sistemas. exacto, varios, es decir, tiene partes, varias partes, varios elementos. ¿Y esos elementos qué? ¿Trabajan en conjuntos o van por su lado? En conjunto para llegar a un producto, a un final. Exactamente. Un pensamiento sistemático es eso, creer que hay varias partes que trabajan en conjunto para desarrollar algo, para lograr algo o tener un objetivo claro. Eso es pensar de manera sistemática. ¿Qué ocurre? Durante el siglo XVI, este pensamiento sistemático no solo se le atribuyó a la naturaleza, sino también al ser humano. ¿Qué quiere decir esto? Lo principal era el conflicto entre el conocimiento y el cuerpo y el alma. Este pensamiento sistemático decía cosas como, por ejemplo, que el alma y el cuerpo funcionan en conjunto para lograr el desempeño humano. Y ya, porque todo el pensamiento era sistemático. Entonces nadie preguntaba si eso era realmente así. Hoy en día podríamos pensar que sí, que el alma y el cuerpo trabajan en conjunto, pero ¿qué se los garantiza? ¿Qué les dice que sí es así? ¿Algo objetivo o solo una idea? ¿Qué pregunta, profe? Qué pena. Cuerpo y alma. El cuerpo sabemos que existe, ¿verdad? Lo sentimos, Sí. lo podemos ver. ¿Y el alma? Es complejo. También existe. ¿El alma existe? Posiblemente, es posible. La pregunta es, ¿ustedes pueden con sus sentidos tocar, ver, oler, escuchar el alma? No. 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 En esta época no se hacían preguntas sobre el alma, sino que solo lo suponían porque pues existía un Dios, entonces tenía que existir el alma. Y ya, no iban más allá. Solo decían que el alma existía porque Dios existe y punto. Es decir, algo existe solo porque sí. Ese no es un pensamiento profundo. Eso ocurría en esa época. Como la gente pensaba en un sistema y creía en el cuerpo y en el alma, pensaban que si el cuerpo existía, el alma tenía que existir por obligación, sin pensar realmente si sí o si no, sin ponerlo en cuestionamiento. Y la idea era que trabajaban en conjunto. ¿Para qué? Para desarrollar lo que significaba ser humano. Pero nadie daba pruebas de ello, simplemente se suponía. O mejor dicho, nadie lo pensaba más allá de la suposición. Lo único que hacían era afirmar. Bueno, es ahí cuando aparece el señor Descartes, a quien se le atribuye, y sí es probable que sea el padre del racionalismo. ¿Recuerdan lo que es el racionalismo? Guiarse o pensar solo por la razón. Exacto, guiarse por la razón, por el pensamiento. El señor Descartes sería uno de los racionalistas originales. Sería quien dio nacimiento a esta perspectiva. Pero también era profundamente individualista. Es decir, como dirían vulgarmente o comúnmente, Descartes no creía en nada ni en nadie. Para Descartes nada de lo que dijeran podía ser verdad. Todo tenía que dudarse. Por eso vemos que él dice que no podemos confiar en el conocimiento previo. Es decir, no podemos confiar ni en lo que creemos saber, ni en lo que los demás nos dicen que creen saber. No podemos basarnos ni en los libros, ni en el pensamiento que no cuestionamos. Es lo que dice Descartes.
Si queremos saber si algo es verdadero, primero hay que cuestionarlo. Ya volveremos más adelante al respecto de eso, pero también, al igual que la mayoría de racionalistas, diría que no podemos confiar en la información proveniente de nuestros sentidos, ni en el tacto, ni en la vista, ni en el gusto. Los sentidos no son una fuente de información para Descartes. Solo la razón podía ser fuente de información. ¿Qué ocurría entonces con este señor? Como solo valoraba la razón, usualmente su forma de analizar las cosas iba, se encerraba en un cuarto y se ponía a pensar. Y ya. Hablaba básicamente consigo mismo, cuestionaba todo lo que pudiese llegar a su cabeza sin interactuar mucho con otros, porque pues todas esas ideas tienen que cuestionarse. Por eso digo que era profundamente individualista, porque según él, para desarrollar el conocimiento, solo podía confiar en el conocimiento propio. Una de sus características principales era que era un viajero constante. Viajó por toda Europa durante el siglo XVI y XVII. Pues porque lo invitaban, porque en ese tiempo ser filósofo te hacía ligeramente famoso, entonces la gente lo invitaba a escucharlo hablar y así iba viajando por toda Europa. Hoy en día, ser filósofo no te hace famoso ni nada por el estilo, y si quieres viajar por el planeta o por así sea un solo continente, necesitas o dinero o arriesgarte siendo mochilero, porque pues nadie va a invitarlo a uno a escucharlo hablar si ya no es famoso. Si es simplemente ahí una persona cualquiera que tiene sus estudios, no lo van a invitar. En ese tiempo sí ocurría. A Descartes lo invitaran solo para escucharlo hablar. Pero bueno, como dije anteriormente, entonces según Descartes solo podíamos confiar en nuestro propio conocimiento, en las ideas que íbamos formando de manera autónoma, no en lo que los demás nos decían, sino cómo nosotros interpretábamos eso que nos dicen, cómo eso lo entendemos. Nada que nos hayan dicho nos servía para construir un pensamiento real según Descartes. Solo lo que él pensaba, solo lo que él cuestionaba era lo real. ¿Por qué? Porque él se centraba principalmente en su pensamiento en dos ejes. El primero de ellos, clasificar lo que realmente podemos saber. Y ahí es donde entra lo que anteriormente mencionaba. Según él, solo podemos confiar en lo que proviene de la razón y lo que proviene de nuestra propia razón o pensamiento, lo que nosotros mismos pensamos, no lo que nos dicen otros. Y el otro eje de su pensamiento es el vínculo entre alma y cuerpo. A él le preocuparía ese vínculo precisamente porque todos los demás pensadores de su época lo único que hacían era suponer que existía. Entonces el señor Descartes decía que, pues, ¿cómo puede ser algo verdad si nadie lo ha podido en cuestionamiento? Es vital cuestionar algo para que sepamos si es verdad. Eso lo lleva a crear un método para el pensamiento filosófico. ¿Qué es un método? ¿Qué se les ocurre al escuchar la palabra método? Una forma de hacer algo. Como una estrategia, ¿no? Más o menos va por ahí. Un método puede ser utilizado también como sinónimo la palabra proceso. ¿Qué es un proceso? Como Es, digamos, un camino de como un tipo de pruebas que se le hace a alguien o a algo, lo que sea, como para que se llegue a un propósito, ¿no? Sí, es más o menos eso. Un método se refiere a una forma o un estándar para algo. El método es, como por así decirlo, el conjunto de reglas que debemos seguir si queremos obtener algo. Eso es un método.
El método es exclusivamente científico y del pensamiento. La palabra método solo se utiliza para eso, para lo que viene o los parámetros que vienen desde la ciencia y desde la academia o la universidad. ¿Por qué? Porque a la universidad le gusta ser elitista y tener palabras exclusivas para ella. Entonces, para eso crean palabras que solo se pueden aplicar a la universidad. Por eso solo existe método para universidad. Para todo lo demás, como dice la propaganda de Mastercard, para todo lo demás existen otras palabras como proceso, reglas, ¿qué otro sinónimo? Camino, etcétera. Pero método solo puede ser usado al método científico o al método académico. ¿Por qué? Por lo que la universidad es elitista. Bueno, entonces, ¿cómo es este método? Este método parte de las siguientes presuposiciones solo para empezar a pensar, solo para empezar a formar sus propias ideas. El primer paso del método de Descartes es asegurarnos de que lo que creemos saber sea real. Es decir, si yo pienso que una manzana es roja, lo que tengo que hacer es asegurarme de si efectivamente es roja. ¿Y cómo lo hago? Primero, debo separar las ideas por sus rasgos y características. Entonces, volviendo al ejemplo de la manzana. Tengo la manzana. Es, digamos, redonda, entre comillas. No es completamente redonda, pero bueno. Es roja, dulce, etcétera, etcétera, etcétera. Voy dividiendo el elemento que estoy pensando en sus elementos más pequeños. Después de dividir eso que estoy pensando en los elementos más pequeños, sigue el siguiente paso, que es clasificarlas según la complejidad. Es decir, clasificar en la medida de que un concepto es más complejo que el otro. Parto entonces de los complejos más sencillos, como por ejemplo, color o figura o forma, para después ir yendo hacia a los términos más complejos, que ya sería entonces al final el concepto completo. El concepto completo de la manzana sería el concepto más complejo de todos. ¿Por qué? Pues porque agrupa a todos los demás. Ese es el método científico. Divides, bueno, el método de Descartes. Divides el concepto y vas clasificando según su nivel de complejidad. Después de eso, lo que queda por hacer es revisar las ideas construidas. ¿Qué se hace? Pues básicamente se repasa. Se vuelve entonces a empezar por la idea más básica, se la cuestiona nuevamente y si se dice que no es cuestionable, es decir, que es una verdad, se continúa hasta que hayamos de nuevo revisado todas las ideas y podamos descartar las que sean falsas de las que no. Sí, en un principio parece un método bastante complejo, pero pues en su forma base no lo es tanto. Solo que entre más complejo sea el concepto, pues más difícil va a ser desarrollarlo. Este método ya no se utiliza tanto por lo que es obsoleto, porque ya han pasado varios siglos. Pero bueno, una vez se ha realizado este proceso, Descartes dice que se puede comenzar con el pensamiento filosófico. Es decir, una vez hecho todo esto, ahora sí se puede comenzar a pensar, básicamente. Para eso, él crea una propuesta principal y su propuesta principal es la de dudar o cuestionarlo absolutamente todo. Nada es seguro en esta vida, según Descartes. Nada puede ser una certeza, todo tiene que ser cuestionado. Descartes es un tanto extremista porque no se limita a cuestionar las cosas básicas y sencillas. Descartes llega hasta el punto en que cuestiona la misma realidad. Es decir,
el punto de partida de Descartes no fue otro más que decirse a sí mismo si realmente estamos vivos o no. Es decir, si somos lo que somos, si siquiera existimos, si somos seres que pensamos o si estamos vivos o simplemente somos un sueño o somos la imaginación de otro ser. Sí, como les digo, Descartes era extremista. Llegó al punto de cuestionar la realidad en sí. Pero bueno, es ahí desde donde parte Descartes. No quiere decir que todo el mundo tenga que partir desde ahí. Descartes quiso partir desde ahí porque para él todo era cuestionable, incluso la existencia misma. Entonces, como les dije, parte cuestionando la realidad misma y a partir de eso comienza a sacar las siguientes conclusiones o lo que llamaría verdades incuestionables, porque según él, después de cuestionarlo todo y revisarlo, se llegan a verdades incuestionables, según él. Pero bueno, entonces, su primera verdad tiene o se desarrolló en 3 etapas o fases. La primera fase de esa primera verdad es, hay una verdad innegable, es decir, hay algo que existe y no se puede cuestionar, y ese algo es la duda misma. Es decir, dudar es algo que hacen las personas porque es de donde él parte. Entonces, por lo tanto, como él parte de la duda, declara que dudar es incuestionable. Porque según él, no, y sí, en ese punto tiene lógica. Es decir, uno como duda de la duda misma. Sí, es un trabalenguas, pero ¿cómo puede dudar uno de algo de que por sí significa dudar? No tiene ningún sentido, entonces sería partir sin ninguna base lógica. Por eso, él supone que la duda es una verdad innegable. Porque más allá no puede ir, no puede cuestionar el simple acto de cuestionar. No hay más allá, es un vacío completo. Entonces, es ahí desde donde parte, de la duda misma. Después de eso, declara que las personas dudan porque la gente es capaz de pensar. La duda nace del pensamiento. La duda nace de la razón. Por lo tanto, todos dudan porque son capaces de pensar. ¿Listo? Después, ¿qué lo lleva? Eso lo lleva a las personas son capaces de pensar porque son capaces de dudar. Si las personas son capaces de pensar porque dudan, entonces el pensamiento quiere decir que algo existe. Todo lo que piensa existe. Por lo tanto, yo existo en cuanto a ser pensante. Yo existo porque pienso. Esa es la conclusión de Descartes. Esa es su primera verdad incuestionable. Y eso es lo que se popularizó después como su frase de pienso, luego existo. No quiere decir que entonces no hasta que piensen las personas de una manera estructurada y compleja no existen. Eso quiere decir que como todas las personas tienen la capacidad de pensar, existen. No es eso complejo de si no piensas profundamente o si no tienes un pensamiento academicista, entonces no existes. O si no desarrollas el pensamiento a profundidad, no existes. No, esa es una perspectiva elitista, es lo que dijo Descartes. Él simplemente dijo, todo ser que piensa existe, porque el pensamiento es una revelación de la existencia. Y ya, no importa si las ideas de una persona son complejas o no. Como todos son capaces de pensar, todos existen. No confundan una cosa con la otra. Pensar que solo los académicos existen es una perspectiva elitista y una malformación de Descartes. Y esa es la primera verdad de Descartes. Existo porque pienso. Y ya, eso es.
Ese es el método de Descartes. Ya después eso les llevaría a otras verdades que vamos a pues mencionar, pero como nos queda menos de un minuto, entonces salimos y volvemos a ingresar. ¿Listo? Sí, señor. Bueno, entonces ingresen con la grabación. Entonces, retomando, ya hemos dicho que entonces Descartes llegó a una verdad incuestionable y es que el ser humano existe porque puede pensar. Pensamos y existimos. Cuando pensamos, existimos. Primero hay que pensar para poder existir. Cualquier pensamiento, no un pensamiento complejo. La simple idea, por ejemplo, de tengo sed. Listo, ya existo. En teoría, ¿no? Esa es la primera verdad incuestionable de Descartes. Después llegaría a otra verdad innegable. Esa verdad innegable es que todos en el pensamiento tenemos una idea de perfección. Es decir, todos tenemos una idealización de lo que es un ser perfecto, de lo que es un ser sin defectos. En nuestro pensamiento está esa idea. Según Descartes, esa idea no se sabía de dónde había nacido. ¿Por qué? Porque el ser humano es un ser completamente imperfecto. Entonces, ¿cómo a un ser completamente imperfecto le surge la idea de perfección? Para Descartes eso no tiene ningún sentido. Un ser imperfecto jamás puede imaginar lo que es la imperfección, porque no tiene nada que le indique qué es eso. Por lo tanto, según Descartes, aquí es cuando se pone un poco ahí las teorías, se ve un poco el legado de la religión de Descartes. ¿Por qué? Porque según Descartes, entonces, la idea de perfección no puede provenir sino de otro ser perfecto. Un ser humano imperfecto no puede tener una idea de perfección. La perfección, la idea, viene de un ser perfecto, que según Descartes, dicho ser perfecto es Dios. ¿Por qué? Porque los humanos piensan en cosas perfectas, entonces al ser imperfecto solo puede provenir de un ser perfecto, que es Dios. Y ya, él sí no cuestiona mucho esa parte y esa es la parte que se le puede hacer de crítica de Descartes, que se nota que el pensamiento religioso seguía permeando su pensamiento, porque él nunca en ningún momento cuestiona la existencia de Dios, solo la supone. ¿Por qué? Porque pensamos en cosas perfectas. Y ya, esa es la conclusión que saca Descartes. Claramente, pues Descartes era religioso y quería justificar la existencia de Dios. Y esta es la manera en que él lo hizo. La perfección, por lo tanto, sería la tercera idea de esto. La idea de perfección existe con el único objetivo de revelarnos la existencia de Dios. Para eso es que pensamos en algo perfecto. Para eso es que construimos ideales, para acercarnos a Dios, según Descartes. Entonces ya hay dos verdades incuestionables. Existimos porque pensamos y existe Dios. Ya con eso, dos verdades incuestionables. La tercera verdad incuestionable de Descartes es, primero, no puedo estar seguro de que lo que se encuentra afuera, lo que está en el exterior exista. Es decir, todo lo que sea ajeno a mí, lo que no sea yo como persona, lo que esté afuera de mi existencia. Por ejemplo, un celular. Según Descartes, no puedo estar seguro de que el celular exista, porque lo exterior aún no ha sido probado. Es ahí desde donde parte. Por lo menos el exterior que percibo con los sentidos. Es decir, no puedo estar seguro de que el celular exista solo porque lo estoy tocando. Eso no me asegura completamente nada. Tengo que buscar algo más complejo.
Para partir entonces, Descartes declara que lo que debo buscar, por lo que debo guiarme, son por las cualidades de la naturaleza que son formadas por la razón o por el pensamiento. Eso de la realidad sí puedo estar seguro. Eso de lo que es externo a mí existe, lo que surge a partir de la razón humana. ¿Cuáles son esas características de la razón humana? Si ya hemos dicho que los sentidos, es decir, no cuentan, cosas como el color, el olor o el sabor no cuentan para saber si la realidad, el exterior existe o no. ¿Con qué podemos medir la naturaleza que solo venga del pensamiento humano? ¿Qué se les ocurre? En la misma pregunta está la respuesta. Hay una pequeña pista. Medir. ¿Ustedes con qué miden? ¿Con una regla? Una regla. Sí. ¿Y qué tiene la regla? Centímetros. ¿Y esos centímetros en qué vienen interpretados? ¿Cómo se llaman esos símbolos? En números. Exactamente. Números. La realidad se puede medir en números. Y esos números solo provienen de la razón humana. ¿O es que ustedes alguna vez han visto los números en un árbol, por ejemplo? ¿O será que el león, antes de comenzar a correr detrás de una gacela, se pregunta cuántos metros de distancia hay para saber cuánto tiempo y a qué velocidad tiene que correr para alcanzarla? ¿Será que el león se detiene a hacer ese pensamiento matemático? ¿Será que sí? No. ¿Será que no? ¿Qué me dicen? No. ¿No? ¿Por qué no? ¿El león tendrá la capacidad de hacer matemáticas? ¿Un animal es capaz de hacer operaciones matemáticas? No. No. ¿Por qué? Porque las matemáticas es algo puramente humano. Porque hasta ahora el único animal que puede hacer un pensamiento complejo es el ser humano. Los demás animales pues existen por instinto, por pensamientos básicos, pero pensamientos complejos solo provienen del ser humano. Por eso, Descartes dice que esos pensamientos complejos es lo único que nos puede asegurar la existencia de la naturaleza o del exterior. Cosas como el tamaño, el peso, volumen, distancia, etc. Esos son los pensamientos que nos aseguran la existencia del exterior. Algo tiene un tamaño, tiene un peso, se encuentra a una distancia determinada. Lo demás no nos sirve. El color, el sabor, según Descartes, todo eso no nos sirve. Esos son, por así decirlo, solo ilusiones. Eso, por lo tanto, nos lleva a concluir que efectivamente sí existe una realidad exterior. Y es esa realidad que se puede explicar con la razón, es decir, con los números. Entonces, ya tenemos 3 verdades y 3 elementos. Primero, el ser humano existe, Dios existe, y lo exterior a lo humano, es decir, la naturaleza y su contexto, también existen. Tenemos 3 cosas que sí existen. ¿Qué ocurre? Esas 3 cosas que sí existen llevan a Descartes a dividir la realidad en 2 partes. Dichas partes son independientes entre sí. ¿Qué quiere decir que algo sea independiente? ¿Qué significa independiente? ¿Qué significa No la palabra? depende No dependen de es algo. autosuficiente. Yo creo. Exactamente.
que no dependen de otras cosas, que son autosuficientes, como dice Juan. ¿Esto qué quiere decir? Que estas dos partes de la realidad existen por sí solas. En teoría, porque para Descartes, todas esas dos partes de la realidad provienen de un mismo ser. ¿Y ese ser sería, según Descartes? ¿Quién sería ese ser? Según Descartes, ¿quién está por encima de lo humano? Dios. Exacto. La realidad viene de Dios. Dios es básicamente la única cosa incuestionable para Descartes. Porque como les dije, nunca cuestiona su existencia realmente, solo la afirma. Y ya. Pero bueno, según Descartes, estas dos partes de la realidad son independientes. Según él, la realidad se divide en pensamiento, o lo que podríamos llamar alma, y la extensión, lo que podríamos llamar materia, cuerpo y alma, básicamente. ¿Por qué? Porque estas dos realidades se conjugan en lo humano. Básicamente pueden pensarlo así. La extensión o la materia es la naturaleza o lo animal. El pensamiento y el alma es Dios, es espiritual. El único animal que conjuga el pensamiento y el cuerpo, ¿quién es? ¿Cómo se llama ese animal que vincula esas dos partes? El único que puede vincularlas. ¿Cómo se llama? ¿El humano qué? Exactamente, el ser humano. El ser humano es el único que conjuga esas partes. Recuerden que para nosotros los animales no tienen un pensamiento profundo. Entonces, pues, tienen materia, pero no tienen alma, según las ideas de Descartes, ¿no? Hoy en día, pues, cuestionar el alma de las mascotas es como extraño, porque las suponemos, creemos que sí las tienen. ¿Por qué? Porque, pues, son parte del vínculo emocional que se hace. Es eso. Eso crea una existencia dual, es decir, dos partes en lo humano. El ser humano posee un alma libre que piensa y a su vez posee un cuerpo mecánico que solo actúa por instinto. Para Descartes, el cuerpo solo se mueve porque sí, porque es lo que tiene que hacer. Es decir, cuando ustedes ponen la mano sobre algo caliente, ¿qué hacen? ¿Qué ocurre? Se quema. Quemamos. Se quema, exactamente. Y al quemarse, ¿qué hace la mano? ¿Qué hace el cuerpo? Pues salen ampollas. Acciona y deja evita quemarse. Ese es el Exacto, pensamiento que aprendemos de nuestros errores. exactamente. Quita la mano al sentir el calor. Es lo que hace el cuerpo de manera automática. No lo hace con un pensamiento profundo. Si el pensamiento profundo tuviera que desarrollarse para un acto así, pues quién sabe cuántos segundos tendrían ustedes la mano ahí puesta para quemarse. No, el cuerpo reacciona de manera inmediata ante el calor. Por eso Descartes diría que el cuerpo es mecánico y que solo el pensamiento es libre, que el cuerpo actúa por puro instinto y que el pensamiento es lo que libera al ser humano. Bueno, chicos, chicas, en términos generales, esto es todo lo que pensó Descartes. Sí, yo sé. Parece bastante complejo, principalmente porque sus ideas pues serían muy complejas en cuanto a lo que nosotros suponemos hoy en día. Es decir, suponer que existimos es algo que todos hacemos y que difícilmente nos vamos a cuestionar. De hecho, suponer la inexistencia o suponer que vivimos en una especie de sueño o de realidad creada o falsa,
es denominado como esquizofrenia actualmente. Para una persona que lo duda todo, sería clasificado como esquizofrénico. Está enfermo mentalmente. Aunque el término enfermo es más usado más en la medicina y en la psicología. En la sociología simplemente hablamos de tiene un pensamiento distinto. No nos gusta tanto el término enfermedad porque pues para la sociología no existe la enfermedad. Solo lo normal y lo anormal. O lo común o lo poco común. Para mí me parecen términos más correctos que los demás, pero bueno, cada ciencia utiliza los términos que quiere. Bueno, antes de pasar con las actividades les pregunto, ¿tienen alguna duda o todo ha quedado claro? Sí, claro. Claro. Bueno, para la actividad no vamos a tener mucho en cuenta esto de acá. Esto de acá no. Eso solo nos sirve para complejizarlo. Nos vamos a centrar en estas 3 etapas de Descartes. Ya les explico qué vamos a hacer. Primero voy a explicar pues las actividades que están en la guía. Comenzando con la actividad de ciencias políticas. ¿Qué tienen que hacer en ciencias políticas? Simple. Investigar la historia de una maquinaria desarrollada durante la Primera Guerra Mundial. Es eso. Cualquier maquinaria que se haya desarrollado durante la Guerra Mundial. Aquí hay 2 ejemplos. Aviones o tanques. Pero hay muchos más. Por ejemplo, ¿cómo se llama esta? La que se Submarinos. el submarino. O la que se llama metralleta, que no me acuerdo cómo se llama en realidad el nombre técnico, la que dispara varias balas por minuto. Esa también se creó en la Primera Guerra Mundial. Solo es que investiguen la historia de una de esas maquinarias. ¿Listo? ¿Qué deben destacar? ¿Cuál fue el papel que desempeñó dicha tecnología en la Primera Guerra Mundial? Y ya, eso es lo que deben destacar. ¿Para qué la usaron? ¿Los aviones comenzaron a desarrollarse antes de la Primera Guerra Mundial? Sí, pero llegarían a su potencial en esa época. Investigan una de esas máquinas o maquinarias y para las próximas clases de Ciencias Políticas y Filosofía vamos a comenzar a desarrollar exposiciones. ¿Sobre qué? Sobre un personaje destacado durante cualquiera de las guerras que se verán en esta unidad. ¿Cuáles son? Primera Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial o la Guerra Fría. ¿Qué personaje? Cualquiera. Hitler, que se me olvidó el nombre de este presidente, John F. Kennedy en la Guerra Fría, entre otros. Bueno, la idea es que investiguen cualquier personaje importante. Para eso les digo que se dividan en máximo parejas. Pueden hacer la exposición solos o en pareja, pero máximo 2 personas. ¿Listo? ¿Qué vamos a hacer? Ustedes se reúnen, determinan si hacen la actividad, la exposición solos o solas o en pareja y me escriben a mi WhatsApp si se hacen solos, qué personaje van a narrar. Lo ideal es que no todo el mundo termine escogiendo los más conocidos como Hitler. Es decir, busquen un poquito más, no que todo el mundo termine exponiendo Hitler. ¿Listo? ¿Por qué? Porque yo voy a aceptar mínimo 2 personas que lleguen con el mismo personaje. Entonces, si un grupo me llega a decir un personaje que ya se ha escogido 2 veces, pues le voy a decir que cambie de personaje. ¿Listo? ¿Queda clara esa parte? Sí, señor. Entonces, Señor. pues ahí tienen en el grupo de WhatsApp mi número de celular para que me escriban cuando tengan el personaje y los miembros del grupo, si se van a hacer solos o solas. Y eso es lo que vamos a hacer pues en las clases siguientes. Esa es la actividad de ciencias políticas para las siguientes clases. ¿Listo? Durante 2 semanas esa será su única actividad, por lo cual se les dividirá la nota. Primero, los elementos de apoyo, diapositivas, carteleras, notas. Se les calificará pues con qué tanto investiguen, cómo lo escriben y cómo lo exponen. ¿Listo? Principalmente hagan diapositivas para que les sea más fácil compartirlos durante las exposiciones.
Esa será la primera calificación y después se les calificará pues cómo expongan. ¿Listo? ¿Queda claro? Sí, señor. Sí, señor. Bueno, en cuanto a la actividad de filosofía, pues primero explico la actividad que, no, pues técnicamente están todos acá. Entonces a casi nadie le tocaría hacer esta de escribir una reflexión de mínimo una página sobre los riesgos y beneficios que puede conllevar el pensamiento constante de la duda. Dudar de toda idea preconcebida o externa. Obviamente dudar tiene beneficios, como por ejemplo, no caer en esas trampas obvias como las pirámides o darle clic a publicidad y te vas a ganar $1.000.000. Uno pensaría que es obvio, pero no tienen ni idea de cuánta gente ha caído en eso. Entonces, pues lo que es obvio para uno no quiere decir que sea obvio realmente. Y dudar en todo en extremo, pues también podría ser malo porque entonces nos podría llevar a un padecimiento mental. Es decir, cuestionar siquiera que estemos vivos. Y eso podría llevarnos a pues, cometer actos que no debamos. Ahora, voy a pausar la grabación.